Guárdanos de todo mal, de todo peligro. Y permite, Señor, que este pequeño grupo tenga tu bendición y tenga, Señor, el conocimiento de su visitación. Amén. Permítenos que como grupo, Señor, sea tu Santo Espíritu sobre nosotros y tu hermosa presencia. Amén. Danos sabiduría de lo alto. En el Así sea. nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Está bien, voy a ver si le doy una timbradita a Natalia, pero si ella iba corriendo, que porque iba para la reunión, y ahora la llamé. Yo voy para la reunión, hermano. Y nada que entran. Ay, Voy a ver acá. A ver si le timbro. Bueno, hermanos, pues yo que quise reunirnos otra vez, así fuera el miércoles, para este tema que nos incumbe tanto a nosotros, es que lo estoy estudiando porque como les comenté que en sueños oí que el Señor decía que estábamos en la peor parte de Deuteronomio. Y yo no tiene, está sin señal, hermano. ¿Sabe por qué será? ¿Qué le pasaría? no. Y yo pensaba, hermanos, ¿cuál será la peor parte de Deuteronomio? Y como no tenía algo así como concreto en mi mente, dije, voy a empezar a leer Ajá. y voy a estudiar Deuteronomio para ver, recordar, porque pues uno lo ha leído. Yo he hecho el año bíblico muchas veces y yo dije, voy a recordar a ver la historia de Deuteronomio para ver cuál será la primera parte. Y empecé a leer el capítulo 1 y pues los invito a leer rapidito el capítulo uno, Amén. Amén. capítulo 1 de Deuteronomio. Y en el capítulo 1 dice así: Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto. Este lado del Jordán es antes de ellos pasar el Jordán. En Ujú, el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Acerot y Disahab. ujú. 11 jornadas hay desde Oreb, camino del monte Seir, hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Después que derrotó a Sejón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei, de este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley diciendo: Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte. Volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. En aquel tiempo yo os hablé diciendo: yo solo no puedo llevaros.
Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, y he aquí hoy, Vosotros sois. y he aquí, este, Hoy vosotros aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Jehová Dios de vuestros padres os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga como os ha prometido. ¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias y vuestras cargas y vuestros pleitos? Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Y me respondisteis y dijisteis, bueno es hacer lo que has dicho. Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios, expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente. Tengo dos iPhone. Ah, ya se cambió de Emma para vuestro. Y juzgad justamente entre el hombre y su hermano. Hola, Yulisa, Dios te bendiga. Y el extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí, y yo la oiré. Os mandé, pues, en aquel tiempo todo lo que habíais de hacer. Y salidos de Horeb anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del Amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó, y llegamos hasta Cades Barnea. Entonces dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho, no temas ni desmayes. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien, y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. Y se encaminaron y subieron al monte, y llegaron hasta el valle de Escol y reconocieron la tierra. Y tomaron en sus manos del fruto del país y nos lo trajeron y nos dieron cuenta y dijeron, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato que Jehová vuestro Dios al mandato de Jehová vuestro Dios, y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, ¿por qué Jehová nos aborrece? Nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes amuralladas hasta el cielo, y también vimos allí a los hijos de Anac. Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y aun con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconocer el lugar donde habíais de acampar con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieseis y con nube de día.
Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo, no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone. Él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí se airó Jehová por vosotros y me dijo, tampoco tú entrarás allá, Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá. Anímale porque a él la hará, porque él la hará heredar a Israel. Y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos, que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá y a ellos la daré y ellos la heredarán. Pero vosotros volveos e id al desierto camino del Mar Rojo. Entonces respondisteis y me dijisteis, hemos pecado contra Jehová, nosotros subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado. Y os armasteis cada uno con sus armas de guerra y os preparasteis para subir al monte. Y Jehová me dijo, diles, no subáis ni peleéis, pues no estoy entre vosotros para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y os hablé y no disteis oído, antes fuisteis rebeldes al mandamiento de Jehová, y persistiendo con altivez subisteis al monte, pero salió a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y os derrotaron en Seir hasta Horma. Y volvisteis y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz ni os prestó oído, y estuvisteis en Cades por muchos días, los días que habéis estado allí. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Yo pienso que esa es la peor parte de Deuteronomio, cuando ellos murmuraron contra Jehová y el Señor declaró que no iban a entrar a la tierra que les había dado y y vagaron 40 años en el desierto hasta que murieron. Los de 20 años para arriba murieron en el desierto y después el Señor con los hijos de ellos volvió a hacer pacto para entrarlos a la tierra prometida. Pero vamos a leer porque esto, la hermana White, estudiando todo este capítulo, dice que en estos momentos que estamos a punto de entrar a la Canaán celestial, estamos en tanto peligro cuando nos rebelamos de quedar, que el Señor nos rechace y quedar esparcidos, pero ya no por para siempre también. ¿Sí me hago entender? Amén. Vamos a leer esta cita acá de Testimonios para la Iglesia, Testimonios para los Ministros 420. La hermana Guay hablando sobre eso nos dice, porque Jehová se levantará como en el monte Perasil. Y eso es, lo que vamos a leer ahí es el Testimonios para la Iglesia, es el verso 1 de Deuteronomio. El Pero verso 1, testimonios para los ministros, Deuteronomio 1:1. Lean Deuteronomio 1:1. Y esto es lo que nos manda ya. Hermano, usted acaba de decir testimonios para los ministros, ¿verdad? Sí, Ok. 420. Y por favor, hermana Fulvia, me lee Deuteronomio 1:1 o tú, Yulisa, cualquiera de las dos. Sí, dice, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto, en la llanura frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Hazerot y Dizahab. Ok, pero nos manda a leer
Testimonios para los ministros 420 y dice, porque Jehová se levantará como en el monte Perazim, como en el valle de Gabaón se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Ahora pues no os burléis, porque no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre la tierra he oído del Señor, Jehová de los ejércitos. Y dice que leamos Deuteronomio 7:6. ¿Pueden leerlo? Deuteronomio Amén. 7:6. Un momento. 7:6 dice así. Porque tú eres pueblo santo a Jehová, tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Esos Amén. son los que con el Señor vuelve a hacer pacto y se levanta y pelea por ellos como en el monte Perazim, como en el valle de Gabaón. Se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Esa obra y la extraña obra del Señor, ¿cuándo es, hermanos? ¿Cuándo es esa extraña obra? Ya cuando se cierra el tiempo de Cuando gracia, se cierra el tiempo de gracia. ¿Y a quién se le cerró el tiempo de gracia aquí cuando entraron los israelitas a la Canaán? Pues a los amorreos, a todas esas naciones que vivían ahí, se les cerró el tiempo de gracia y el Señor se levantó para hacer la extraña obra de destrucción. Dice, porque Jehová se levantará como en el monte Perazín, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Ahora pues no os burléis, porque no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre la tierra ha oído del Señor Jehová de los ejércitos. Y dice que leamos todo el capítulo, que ya lo acabamos de leer, y dice que también debemos estudiar los capítulos del uno, el capítulo 1 y el 8. Dice, estos me fueron presentados como palabras del Señor. Estas cosas son escritas ¿para quién? para nosotros. Ahí lo dice. ¿Quieren leer las últimas palabras? Estas cosas son escritas para nuestra admonición. ¿En quién? Léanlo de la pantalla. ¿En quién? Se me hace un poco difícil porque está muy chiquito. En quienes los fines de Escrita los para nuestra siglos. admonición en quienes los fines de los siglos han parado. ¿Y quiénes son esos en los que han parado los fines de los siglos? Para nosotros. Es para nosotros que el Señor ahorita se levanta de nosotros para hacer con estas gentes que se le oponen su extraña obra, su extraña operación. Vamos a leer toda la referencia de la 20 y después vamos a buscar allá en la Biblia el Gabaón y el monte Perazín, donde, donde Josué luchó contra 5 reyes de los amorreos y donde David luchó contra los filisteos en el monte Perazín y venció. Entonces dice, en relación con nuestras instituciones, debemos tener solamente a personas que escuchen la palabra del Señor y aprecien y obedezcan su voz. Nosotros no tenemos ahorita instituciones, pero el Señor está formando su institución, que es su iglesia. Amén. Amén. Y entonces, ¿qué nos está diciendo? Debemos tener un círculo cerrado. Debemos tener solamente a personas que escuchen la palabra del Señor y aprecien y obedezcan su voz. Es un mensaje para nosotros, ¿sí o no? Amén. Amén. Cuando un hombre
pide y exige que su punto de vista y su juicio sean supremos en cualquiera de nuestras instituciones, no podéis tener mayor evidencia de que ese hombre no se conoce a sí mismo y que no está calificado para dirigir, cometerá errores y dañará en lugar de restaurar. No sabe qué responsabilidades implican su relación con Dios o con sus semejantes. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar los que andan humildemente con Dios? No estarán luchando para obtener mayores responsabilidades, sino que considerarán que tienen una obra especial que hacer. Es una obra especial, ¿cierto? Porque nuestro mensaje es especial. Esa palabra especial siempre nos relaciona con el mensaje especial que tiene el pueblo peculiar, especial tesoro. Una obra especial que hacer y serán fieles a su deber. En nuestras instituciones puede hacerse un gran bien enseñando por precepto y por ejemplo la economía de todas las cosas. Si usted, hermano mío, no hubiera aprendido en la escuela de Cristo a ser manso y humilde de corazón, siempre estaría en terreno ventajoso. Si usted, hermano mío, hubiera aprendido en la escuela de Cristo a ser manso y humilde de corazón, siempre estaría en terreno ventajoso. Usted no tiene un carácter ecuánime y equilibrado. No puede con seguridad poner su confianza en su propio juicio en todas las cosas. La forma de actuar del hombre consiste en idear y planear. Dios establece un principio. Nosotros hacemos planes y al otro día los cambiamos, pero Dios que establece un principio, una constante, algo que se tiene que no cambiar y se tiene que obedecer sí o sí. El hombre lucha para suavizar el deber y para acomodarlo a su propio carácter natural. Pero la vida es un campo de batalla, ¿sí? Es un campo de batalla para lograr vivir el principio. La vida es una carrera que él debe correr si quiere salir victorioso. Amén. Vamos a ver, a ir a la cita Amén. de Gabaón. Amén. Y si mientras tanto que yo la busco, ustedes pueden comentar algo de lo que leímos. ¿Qué le puedo decir? Que leyéndolos aquí, los comentarios que tiene el capítulo 1, dice que el libro de Deuteronomio con el libro de Éxodo debe ser un libro que debe ser, que debemos de aprenderlo, debemos de conocerlo a profundidad. Amén. Vamos a leer allá en Josué capítulo 10. Josué 10. Josué capítulo 10. Y dice Josué, vamos a leer el verso, dice por acá. Vamos a leer como desde el 5. Le dicen los reyes, 5 reyes que se unieron. Le dicen a Gabaón que por lo que ellos han hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Dice, 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos,
porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bedorón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bedorón, Bet-Jorón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Abjalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. ¿Peleará Jehová hoy por nosotros, hermanas? Amén. De los que nos combaten y nos quieren tener prisioneros a nosotros y a nuestros hijos. Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal. Y los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. Y fue dado aviso a Josué que los 5 reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda. Entonces Josué dijo: rodad grandes piedras a la entrada de la cueva, y poned hombres junto a ella para que los guarden. Y vosotros no os detengáis, sino seguid vuestros enemigos y heridles la retaguardia, sin dejarles entrar en sus ciudades, porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en su mano. Y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad hasta destruirlos, los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas. Todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué al campamento en Maceda. No hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. Entonces dijo Josué: abrid la entrada de la cueva y sacad de ella los 5 reyes. Y lo hicieron así. Y sacaron de la cueva a aquellos 5 reyes: al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Jamut, al rey de Laquis, al rey de Eglón. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre el cuello de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo: no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. ¿Cómo va a ser? Que nosotros pongamos los pies en su garganta, Cuello. en su cuello. Eso es símbolo de que nosotros tendremos la victoria, de que que ellos caerán delante de nosotros y que nosotros venceremos. Solo que tenemos que tener templanza. ¿Saben qué es templanza? Vamos a buscar qué es templanza, por favor.
moderación, sobriedad y continencia. Benignidad del aire. Moderación, sobriedad y continencia. Mesura, comedimiento, requedad. ¿Qué templanza entonces? ¿Qué es la templanza en una persona? ¿Qué es Dice que es la capacidad. moderación? ¿Qué es sobriedad? ¿Qué es cuando te tienes que moderar en algo y no darle rienda suelta a lo que sientes, sino moderarte y aplicarte el conocimiento? ¿Qué Dice que la será? templanza en una persona es la capacidad de mantener la calma y el equilibrio. ¿Y eso cómo se llama en la Biblia? Dominio propio. Amén. Dominio Amén. propio para vivir el principio, porque la vida es un principio. Los hombres hacen planes y dicen bla, 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 pero el Señor a nosotros, sus hijos, los que les van a poner el pie en la garganta a sus enemigos, que los quieren tener atrapados, tienen que tener ¿qué? Templanza. Tienen que tener ¿qué? Dominio propio. ¿Para qué tienen que tener dominio propio? Para vivir el principio. Amén. Porque esa es, ¿cómo es que dice allá? Esa es la victoria de la vida. Vivir Amén. el principio. Y lo digo por ustedes y lo digo por mí. Todavía no tenemos la templanza ni el dominio propio. Todavía nos falta, ¿verdad, Yulisa? Sí, ¿Sí? Ya no sí. nos va a poder faltar. Nuestra oración es que tengamos esa templanza, es que vivamos ese principio para que pongamos los pies sobre el cuello de nuestros enemigos. Amén. Y no miremos a nuestros enemigos como si fuéramos amigos o como si fuéramos a los que tuviéramos que evangelizar. Lo siento mucho, pero el Señor está diciendo un círculo cerrado porque el tiempo de gracia se está acabando, se está acabando. Y hay personas que yo no sé, pero el Señor, el Espíritu Santo no las ha visitado y se están oponiendo a esta palabra y tuvieron la oportunidad de escucharla y se burlaron de la palabra y se burlaron del mensaje que dice, por lo tanto no os burléis para que no se te aprieten las ataduras. ¿Sí dice así? Amén. Vamos a volverlo a leer. Voy a regresarme acá. Voy a volverlo a leerse. Por lo tanto, no os burléis para que no se aprieten las ataduras. Dice, ahora pues no os burléis, porque no se aprieten más vuestras ataduras. ¿Quién se burla del mensaje? ¿Quién se ha burlado? Sus ataduras se le han apretado a esa persona que podemos referirnos acá. Y el Señor dice, ¿qué dice el Señor ahora? Que nosotros tenemos que tener templanza, que tenemos que tener dominio propio para vivir el principio, para no estar haciendo nuestros propios planes y hablando de nuestros propios planes sin sacando a Dios de la fórmula. No, no, no. Nosotros vamos a obedecer el principio porque tenemos que ser como Cristo Jesús. No he venido a hacer mi voluntad, sino el hacer tu voluntad, oh Padre, me ha agradado. Para eso es nuestro dominio propio. Amén. Amén. Entonces tenemos aquí que testimonio para la hermana Wayne nos manda otra cita en testimonios para los ministros. Y es la cita 426. Se predica mucho la verdad, pero pocos son santificados por ella. ¿Qué? ¿Qué dice? Como Se que son pocos. predica mucho la verdad, pero pocos son santificados por ella. Sí, eso es lo que dice. Se predica mucho la verdad, pero pocos son santificados por ella. ¿Y cómo es que la verdad nos santifica? Viviéndola.
viviéndola, practicándola. Si no, podemos predicarla y enseñarla y aprendernos el conocimiento, pero si no lo vivimos, si hacemos nuestros planes y el conocimiento apenas para bla, 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 no nos va a santificar. Y al contrario, nos va a hacer más culpables que si nunca lo hubiéramos oído. No se aplican a la vida práctica la verdad y la justicia, y se deshonra al Señor. No se aplican a la vida práctica la verdad y la justicia. O sea, no hay dominio propio para aplicar esos principios a nuestra vida. Y se deshonra al Señor. Cuando no los aplicamos, deshonramos al Señor. Y al no tener una relación vital con Dios, la pobre y débil naturaleza humana no tiene fuerza para resistir la tentación y nunca la tendrá hasta que el poder convertidor de Dios tome posesión del alma. Nos acercamos al juicio y los que llevan el mensaje de amonestación al mundo deben tener manos limpias y corazones puros. ¿Nos estará hablando a nosotros? Amén. Así es. Deben tener una relación viviente con Dios. Hay que tener una relación viviente con Dios. Hay que negarnos a nosotros mismos para no hacer nuestros planes, sino para obedecer el principio, la constante. Los pensamientos deben ser puros y santos, y el alma debe estar incontaminada. El cuerpo, el alma y el espíritu deben ser una ofrenda pura y limpia a Dios. De otra manera, Él no la aceptará. ¿Cómo tiene que ser tu cuerpo, Yulisa? Nadie lo toque. Eres santidad a Jehová. ¿Cómo tiene que ser tu cuerpo? El cuerpo y el alma y el espíritu deben ser una ofrenda pura y limpia a Dios. De otra manera, Él no la aceptará. ¿Qué te dice eso, Yulisa? ¿Qué te dice eso, hermana Fulvia? En nuestro alimentarnos, en nuestros pensamientos. En nuestra obediencia a todo lo que Él dice, En todo lo que haga, piense y todo lo que haga, todo. no nos podemos acercar a personas que manejen espíritus malignos, porque eso va a poner, va a ensuciar la ofrenda que tiene que ser pura y limpia a Dios. Va a entenebrecer la mente, la va a dormir, la va a aletargar, la va a enajenar. ¿Sabe qué es enajenar? La va a separar de Dios. Y ya su ofrenda entonces no será ni pura ni limpia. Ya entonces sus pensamientos van a desear cosas diferentes que Dios no aprueba. ¿Ok? Sí. Las recientes y dolorosas manifestaciones del mal constituyen una de las mayores evidencias que tenemos de que el fin está cerca. Todas estas cosas tan malas que existen, que nosotros estamos sufriendo, es una evidencia de que el fin está cerca. Satanás, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y si los hombres y mujeres bajo la luz refulgente que ahora brilla en este tiempo peligroso fueran hallados fornicarios, temo que Dios los separará de la obra para siempre. ¿Qué está diciendo, Yulisa? Esto es para temblar. ¿Qué es ser fornicarios? Fornicario es lo mismo que adulterio. Adulterar el principio, adulterar la obediencia. Con un solo pensamiento se fornica. ¿Me estoy haciendo entender? Sí. ¿Y qué dice el Señor? Así usted no llegue a tener, así usted no llegue a tener una relación, solamente el desear, de pronto volver, la trabajen y en esos trabajos le hagan desear la vida que vivió con ese hombre, fornicar. ¿Y qué dice el Señor? ¿Qué dice Serán hallados, acá?
temo que Dios los separaría de la obra para Y siempre. los hombres y mujeres bajo la luz refulgente que ahora brilla en este tiempo peligroso. Hombres y mujeres bajo la luz refulgente, la luz que tenemos nosotros, la luz del ángel de Apocalipsis 18 que descendió e iluminó la tierra con su gloria. Nosotros que estamos bajo esa luz refulgente que brilla en este tiempo peligroso, fueren hallados fornicarios. Esta frase nos debe hacer temblar a nosotros. Temo que Dios los separará de la obra para siempre. ¿O qué le pasó al pueblo de Israel cuando estaba a punto de entrar a Cades Barnea? Puede decir que fornicaron, Sí. porque ellos dijeron, no creyeron en Dios. Porque ellos dijeron, el Señor nos sacó para matarnos en el desierto y yo no sé qué. ¿Y qué pasó con esa gente? Y para matar nuestros niños y todo en el desierto, ¿qué pasó con esa gente? Los separó de la obra para siempre, hasta que murieron en el desierto, deambularon 40 años. Entonces nosotros, ¿qué? Debemos tener miedo, ¿sí o no? Debemos, Sí. debemos tener mucho, pero mucho cuidado. Dice, se trata a los jóvenes con mucha severidad por faltas comparativamente leves, pero cuando hombres y mujeres de gran experiencia, que han sido considerados modelos de piedad, se revelan en su verdadero carácter, carentes de santidad, impíos, impuros en pensamiento, viles en conducta, es tiempo de que se trate con los tales de una manera decidida. ¿Cómo es que dice? Amén. Dice, pero cuando hombres y mujeres de gran experiencia, que han sido considerados modelos de piedad, se revelan en su verdadero carácter, carentes de santidad, impíos, impuros en pensamiento, viles en conducta, es tiempo que se trate con los tales de una manera decidida, ¿cierto? Así es. La mayor tolerancia manifestada hacia ellos solamente ha tenido, que yo sepa, el resultado de que consideran su fornicación y adulterio como algo liviano, y toda su simulación resultó ser como el rocío de la mañana cuando el sol resplandece. La simulación y la hipocresía, entonces, ¿qué pasa con ella? Resulta ser como el rocío de la mañana cuando el sol resplandece. ¿Qué le pasa al rocío cuando el sol resplandece? Se disipa. Se desaparece, ¿verdad? Se derrite, Se ¿cierto? Así es. disipa con el sol. Entonces toda la simulación se derrite y quedan al descubierto. Entonces vamos ahora a leer allá. Y con esta cita terminamos, no es muy larga la meditación. Con esta cita terminamos. Vamos a leer en Patriarcas y Profetas. Y esto es lo que nos lleva del verso 2. Pueden leer el verso 2 de Deuteronomio mientras yo busco Patriarcas y Profetas. Patriarcas y Profetas en la página 394. Voy a ver si está por aquí. Del 1, hermana, verso 2 del 1, Verso 2 de Deuteronomio, del capítulo 1. del capítulo 1. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Ajá. Es que en Cades Barnea fue donde mandaron espías y donde ellos perdieron la prueba y ahí fue. Para mí esa es la peor parte de Deuteronomio porque quedaron vagando en el desierto hasta que murieron.
¿Sería esa la peor parte? ¿Ustedes qué dicen? De Deuteronomio, para mí esa es la peor parte. Sí, fue donde recibieron la Jehová se sentencia. había enojado contra mí a causa de vosotros, dice Moisés. Dijo Moisés, todos los ojos de Israel estaban fijos en Moisés, y su pecado arrojaba una sombra sobre Dios, quien había escogido como jefe de quien había escogido, su pecado arrojaba una sombra sobre Dios, quien lo había escogido como jefe. ¿Qué dice? Vamos a leer eso, que no nos vuelva a pasar nunca más a nosotros. Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros. ¿Quién dice eso? Eso lo está diciendo Moisés. Moisés. Todos los ojos de Israel estaban fijos en Moisés, y su pecado arrojaba una sombra sobre Dios, quien lo había escogido como jefe de su pueblo. Toda la congregación toda la congregación sabía de la transgresión, y si se la hubiese pasado por alto como algo sin importancia, ¿quién se rebeló contra Dios? Ahí, Moisés. Y toda la congregación se había dado cuenta de la transgresión de Moisés. Y si se la hubiera pasado por alto como algo sin importancia, se habría creado la impresión de que bajo una gran provocación, la incredulidad y la impaciencia podían excusarse entre aquellos que ocupaban elevados cargos de responsabilidad. Él por una provocación se rebeló, fue impaciente y hubo incredulidad. Y se podía, si el Señor le hubiera pasado por alto eso, pues el pueblo diría, no, pues en una prueba de esas, pues cualquiera puede y el Señor le pasa. Por eso el Señor no le pasó por alto a Moisés eso y lo castigó no dejándolo entrar en la tierra prometida. Se habría creado la impresión de que bajo una gran provocación la incredulidad y la impaciencia podían excusarse entre aquellos que ocupaban elevados cargos de responsabilidad. Pero cuando se declaró que a causa de aquel único pecado, un solo pecado de Moisés, de aquel único pecado, Moisés y Aarón no habrían de entrar en Canaán, el pueblo se dio cuenta de que Dios no hace acepción de personas, sino que ciertamente castiga al transgresor. La historia de Israel debía escribirse para la instrucción y advertencia de las generaciones venideras. Los hombres de todos los tiempos habrían de ver en el Dios del cielo a un soberano imparcial que en ningún caso justifica el pecado. Pero pocos se dan cuenta de la excesiva gravedad del pecado. Los hombres se lisonjean, los hombres se lisonjean de que Dios es demasiado bueno para castigar al transgresor. Sin embargo, a la luz de la historia bíblica, es evidente que la bondad de Dios y su amor lo compelen a tratar el pecado como un mal fatal para la paz y la felicidad del universo. Ni siquiera la antigüedad y la fidelidad de Moisés pudieron evitarle la retribución que merecía su culpa. Dios había perdonado al pueblo transgresiones mayores, pero no podía tratar el pecado de los caudillos o los líderes como el de los acaudillados o los liderados. Había honrado a Moisés por sobre todos los hombres de la tierra. Le había revelado su gloria y por su intermedio había comunicado sus estatutos a Israel. El hecho de que Moisés había gozado de grandes Su luces gloria. y conocimientos agravaba tanto más su pecado. La fidelidad de tiempos pasados no espiará una sola acción mala.
cuanto mayores sean las luces y los privilegios otorgados al hombre, tanto mayor será su responsabilidad, tanto más graves sus fracasos y faltas y tanto mayor su castigo. Entonces, ¿qué es lo que dice la hermana ya en la otra cita? Dice que temo que bajo esta época de peligros, donde brilla tanta luz, si somos hallados fornicarios, quedemos separados para siempre de la obra, porque estamos en una época en que la tierra ha sido iluminada con la gloria de Dios, y la gloria de Dios es aumento del conocimiento de la palabra de Dios. Moisés vio la gloria de Dios. ¿Y qué fue lo que Moisés vio? Un aumento del conocimiento de la palabra de Dios, instrucciones que le fueron dadas para el pueblo. Y su pecado era un pecado. Él le perdonó a la gente pecados más grandes, pero a Moisés no le perdonó ese pecado, porque él había visto gloria, él había tenido más luz de la que la mayoría del pueblo había tenido. ¿Vale? Amén. Entonces, más responsabilidad tenía. Según el juicio humano, Moisés no era culpable de un gran crimen. Su pecado era una falta común. El salmista dice que habló precipitadamente con sus labios. En opinión de los hombres, ello puede parecer cosa ligera, pero si Dios trató tan severamente este pecado en su siervo más fiel y honrado, no lo disculpará ciertamente en otros. El espíritu de ensalzamiento propio, la inclinación a censurar a nuestros hermanos desagrada sumamente a Dios. Los que se dejan dominar por estos males arrojan dudas sobre la obra de Dios y dan a los escépticos motivos para disculpar su incredulidad. Cuanto más importante sea el cargo de uno y tanto mayor sea su influencia, tanto más necesitará cultivar la paciencia y la humildad. Amén. Amén. ¿Tienen algún comentario? Vamos a leer en la página también 407 de ese mismo libro, pero ¿tienen algún comentario? No, hermana, lo que está muy claro. ¿Y tú, Yulisa? Ujú. Es que está muy claro, hermana. Usted leyeron el 11 jornadas. Ay, el versículo 2 de 11 jornadas hay Ajá. desde el camino del monte de Seir hasta cada... Cades Barnea. Ajá. ¿Qué es 11 jornadas? 11 jornadas fueron 11 viajes, de tal Ah, lado a tal lado. ah, Dice acá, cuando confiamos plenamente en Dios, cuando dependemos de los méritos de Jesús como Salvador que perdona los pecados, recibimos toda la ayuda que podamos desear. Nadie mire a sí mismo como si tuviera poder para salvarse. Precisamente porque no podíamos salvarnos, Jesús murió por nosotros. En Él se cifra nuestra esperanza, nuestra justificación y nuestra justicia. Cuando vemos nuestra naturaleza pecaminosa, no debemos abatirnos ni tener que no abatirnos, ni temer que no tenemos Salvador, ni dudar de su misericordia hacia nosotros. En ese mismo momento temer. invita a ir a Él con nuestra debilidad y ser salvos. Muchos de los israelitas no vieron ayuda en el remedio que el cielo había designado. Por todas partes los rodeaban los muertos y moribundos, y sabían que sin ayuda divina su propia suerte estaba sellada.
pero continuaban lamentándose y quejándose de sus heridas, de sus dolores, de su muerte segura hasta que sus fuerzas se agotaron, hasta que los ojos se les pusieron vidriosos. Cuán cuando podían haber sido curados instantáneamente. Si conocemos nuestras necesidades, no debemos dedicar todas nuestras fuerzas a lamentarnos acerca de ellas, aunque nos demos cuenta de que nuestra condición impotente sin Cristo aunque nos demos cuenta de nuestra condición impotente sin Cristo, no debemos ceder al desaliento, sino depender de los méritos del Salvador crucificado y resucitado. Miremos y viviremos. Jesús ha empeñado su palabra. Salvará a todos los que acudan a Él, aunque muchos millones de los que necesitan curación rechazarán la misericordia que les ofrece. A ninguno de los que confían en sus méritos lo dejará perecer. Muchos no quieren aceptar a Cristo antes que todo el misterio del plan de redención les resulte claro. Se niegan a mirar con fe. A pesar de que ven que miles han mirado a la cruz y sentido la eficacia de esa mirada, muchos andan errantes. Los, los intrincados laberintos de la filosofía, en busca de razones y evidencias que jamás encontrarán. Mientras que rechacen la evidencia que Dios ha tenido a bien darles, se niegan a caminar en la luz del sol de justicia hasta que se les explique la razón de su resplandor. Todos los que insistan en seguir este camino dejarán de llegar al conocimiento de la verdad. Jamás eliminará Dios todos los motivos de duda. Da suficiente evidencia en qué basar la fe, y si esta evidencia no se acepta, la mente es dejada en tinieblas. Si los que eran mordidos por las serpientes se hubieran detenido a durar y deliberar antes de consentir el mirar, habrían perecido, habrían perecido. Es nuestro deber primordial mirar, y la mirada de la fe nos dará vida. Aunque no podamos entender todo, lo que debemos hacer es, como dijo el anciano Jeff, como Josué en la visión, como Daniel en el capítulo 10 cuando tuvo la visión Mara, que contemplaba a Jesucristo, miraba como en un espejo y lo contemplaba. Y contemplándolo, esa visión Mara es la visión femenina que como que devuelve ese reflejo, como que lo vuelve lo retorna, le da vida. Y entonces se va mirándose en ese espejo, vamos siendo transformados de gloria en gloria a la imagen de Jesús, contemplando a Jesucristo, mirándolo, siendo firmes, teniendo templanza para obedecer el principio, la constante. No debemos, si queremos buscar razones para dudar, las vamos a encontrar, pero el Señor nos ha dado a nosotros toda la evidencia de la que nos tenemos que aferrar y no dudar, pedirle que nuestra fe no falle, que estemos ahí en el principio y que no vayamos a ser encontrados fornicarios bajo esta gloria que resplandece tanto en estos tiempos tan peligrosos, porque la frase que dice el Espíritu Santo ahí a través de la hermana Guay es, y temo que si son hallados fornicarios en esta época de peligro en la que brilla tanta luz, seamos separados para siempre de la obra. ¿Vale? Este Sí. Es muy solemne todo eso, hermano. es solemne, pero el Señor en el sueño decía, estamos en la peor parte de Deuteronomio. Y yo, pero ¿cuál es la peor parte?
Entonces empiezo yo a estudiar esto y yo creo, hermanos, que tenemos que orar. Hermana, entonces quiere decir que estamos en la peor parte, todos nosotros, todo el grupo. Sí, el Señor dice que estamos en la peor parte de Deuteronomio y nos está dando instrucciones ahí, pero también dice que si tenemos templanza, ¿ya que es la templanza? ¿Qué es la templanza, hermanos? El dominio propio. El dominio propio. Tener, como lo leíste ahí, de la explicación, La capacidad de mantener la calma y el equilibrio. capacidad de mantener la calma, el equilibrio, el dominio propio, de vivir el principio. Porque eso, yo metí esa palabra templanza, porque orando hoy con la hermana Natalia, y yo la timbré a la hermana para orar con la hermana, pero creo que no le entró la llamada. Pero estaba orando con la hermana Natalia esta tarde y cuando terminamos dijo, el Señor dice que hay que tener templanza. ¿Cómo fue que dijo, hermana Natalia? ¿Cómo? Terminamos de orar y yo le dije, porque eso me vino a mi lóbulo frontal, que esperara un poquito, porque él siempre respondía después de la oración. Ujú. Y yo me quedé allí quietecita y, no cerré los ojos porque estaba en la carretera, en la calle. Y usted sabe, ¿no? Pero ahí me quedé quietecita, bajé la cabeza y el Señor puso en mi mente, necesitamos templanza. Entonces, por eso metí yo la palabra ahí, templanza, dominio propio, porque estaba hablando del principio. El principio que es la vida, que si lo vivimos saldremos victoriosos. Y teniendo ese principio, entonces nos da la primera cita que me gusta y que quiero quedarme con esa, que está en Testimonios para los Ministros, donde el Señor dice que para estos tiempos el Señor se levantará para hacer su extraña obra, su extraña operación, y se levantará como en el monte Perazín y como en el valle de Gabaón. Y ya leímos todo lo que pasó y cómo sacó esos reyes de la cueva y a los principales del pueblo los trajo y les dijo, pongan su pie sobre el cuello de sus enemigos. Los enemigos es los que nos están trabajando con las cosas, con las hechicerías del diablo. Y nosotros, firmes en el principio, vamos a poner los pies sobre el cuello de ellos y no les vamos a temer, porque van a caer delante de nosotros. Amén. Amén. Pero tenemos que ser firmes, tenemos que vivir el principio, tenemos que estar decididamente con el Señor, y el Señor hará que pongamos el pie sobre el cuello de nuestros enemigos. Así que esto es el estudio que quería tener, que tengamos nosotros. Estamos esperando eso porque queremos volver a renovar votos con el Señor. Pero, ¿usted qué dice, Yulisa? ¿Estamos listos o todavía tenemos que esperar un poquito más? Yo pienso que hay que esperar un poquito más todavía, ¿cierto? Como para hacer la Santa Cena, ¿cierto? ¿Qué dices tú, Yulisa? Bueno, Dios nos ha guiado hasta aquí. No creo que nos vaya a dejar de guiar para algo tan solemne como la Santa Cena. Es que la Santa Cena es otra vez renovar el pacto con Dios y no tomarlo como una ceremonia, como se toma, como una ceremonia y pasa y uno Como sigue un viviendo igual. bautismo, es nuevamente un bautismo.
Es como un bautismo, pero hay que tomarlo con esa seriedad que si caemos de este pacto nuevo, temo que seamos separados para siempre de la obra. ¿Sí dice la hermana Guay así? Sí, Amén. Entonces, ¿están dispuestos? ¿Tienen, ya lo tienen? Como que es que vamos a vivir eso, que no es una ceremonia, sino que vamos a hacer ese pacto y que es un pacto que hacemos y que es que hay que cumplirlo solemnemente, fervorosamente, o vamos a hacer una santa cena como ceremonia solamente. Y después, cuando nos vengan las pruebas, vamos a actuar con nuestros planes y no por el principio. Hermana, yo estoy dispuesta. Y como es Santa Cena y todos vamos a renovar el pacto, ¿quiénes más estamos dispuestos? O vamos a orar esta semana y a pedir más revelación. Amén. Yo también estoy dispuesto, hermana, a renovar los votos, a tomar la Santa Cena en señal de renovar votos, ¿verdad? ¿Sí? Porque yo me viene a la mente que no hay tiempo que perder. El ¿Sí? mañana no existe. ¿Y usted, Yulisa? ¿Y la hermana Fulvia? Yo pienso que el Señor nos va a guiar para el momento de la Santa Cena, hermana. Yo no quiero dar un paso tan importante y tener que caer otra vez. Amén. ¿Y Yulisa? bueno, ¿se acuerda cuando yo lo llamé y le dije de renovar los pactos, pero habían dicho que como solamente lo había visto yo y no los pilares, pues seguramente era para mí, pero yo tampoco los he hecho, ya hace como un mes. Sí, sí, pero yo quiero es que nos demos cuenta, por ejemplo, vamos a pedirle a Dios mucha revelación, porque, por ejemplo, bueno, vamos a renovar los votos, vamos a hacer la Santa Cena. Y siempre lo hemos hecho en la iglesia como una ceremonia. Pero en la renovada de esa Santa Cena nos vamos antes a escudriñar a nosotros y vamos a reconocer, por ejemplo, en el caso vamos a poner en mi caso, voy a ponerme yo en mi caso, en que yo falté, en que yo pequé y que yo no quiero volverlo a hacer nunca más y que quiero estar sin ese pecado, de tal manera que el Señor mm, refuerce la potestad que nos dio para, para destronar las potestades de las tinieblas y, y de tal manera que no haya pecado en nosotros y que estemos dispuestos y que no tenemos pecado, que estamos obedeciendo el principio y que Dios nos va a apoyar en cualquier situación que tengamos que luchar con las potestades caídas. Yo con René, Yulisa con esa tentación, que le pueda decir a ese hombre, yo nada tengo, yo no tengo nada que hablar con usted, no se me, no, yo no, nada, no se me acerque porque te llamo la policía. El hermano Toño y la hermana Natalia con Abel, que si los demonios le están diciendo lléveme para el hospital, ¿será que le hacemos caso a los demonios y los llevamos para el hospital o le decimos, Señor, Señor, ¿me vas a apoyar? ¿Estoy contigo? Porque eso es tener una relación con Dios, hermanos. ¿Sí o no? ¿Usted qué Amén. dice, hermano Toño? ¿Qué dice acerca de eso? Porque el día que estaban y ustedes me llamaron, yo dije, pero ¿cómo les voy a decir que no lo lleven, que enfrenten y que reprendan? Si yo no los veo, no los veo, no los veo que estén
como, no los veo que estén, que Dios Desesperado. esté con ellos. Es como cuando ellos, el Señor les dijo, bueno, vayan y entren allá. Y tomen y entren y derriben esos cananeos. Y dijeron, no, mandemos espías a ver por qué camino, a ver cómo son. Cuando llegaron, no, no, esos son grandotes, las ciudades son amuralladas, hay gigantes, nosotros somos como langostas, nosotros nunca podremos entrar allá. Y se rebelaron y murmuraron y quedaron sin Dios. Y cuando el Señor les dijo, ahora se devuelven y van a deambular por el desierto, van a deambular por el desierto y no van a entrar. Y ellos dijeron, no, ahora sí vamos a ir, ahora sí vamos a ir a pelear contra ellos. El Señor dijo, que no vayan porque no voy a estar con ellos. No, pero nosotros vamos a ir, ahora sí vamos a obedecer. Ya el Señor no estaba con ellos y los vencieron o no los vencieron. Los vencieron. Porque Sí. iban sin Dios. Entonces nosotros, yo como le decía, por ejemplo, ese día, si había pecado en nosotros, es que había pecado. Todos habíamos pecado, hubo murmuraciones, no estábamos unidos, estaba mal. Entonces, como el Señor no estaba con nosotros y como yo le decía a la hermana, no lo lleve para el hospital, quédese ni enfrenten ahí, porque los demonios hasta algún daño les hacen, ¿sí o no? Sí. Sí. Sí, ¿Sí? Entonces tenemos que tener una relación tan cercana a Dios que, no, que seamos como Caleb. No, no nos van a vencer. Pueden ser gigantes, pero aquí está Dios con nosotros, aquí está el Espíritu de Dios. Sí me hago entender, no sé. ¿Usted qué dice, hermano Toño? Es muy duro lo que yo estoy diciendo. Hermana, es que el hombre estaba desbaratando cosas aquí en la casa, hermana. La pluma de atrás la trampó, casi nos desbarata. La puerta de él la desbarató. La Sí, puerta que está aquí al frente casi le lleva el seguro, hermana. Y sí. entonces me trató de dar con un vaso que tenía en la mano, de metal. de metal, hermana, que si me pega con eso me rompe la cabeza. Y Claro, claro, yo porque estaba, hermano, Dios no los estaba protegiendo. Eso fue como lo mismo que cuando salieron el pueblo de Israel sin Dios a entrar a la tierra de Canaán, si ya Dios no estaba. Los cananeos, esa gente de allá se vinieron y mataron un pocotón de gente porque Dios ya no estaba ahí, no había poder. Así ustedes, así me parece que estaban ese día. Esos demonios estaban haciendo gracias y no había, Dios no estaba ahí. Dios no estaba ahí, porque nosotros, hermano, ajá, yo estaba trabajando, hermano, allá. Y Natalia me llamó y me dijo, ¿para qué era? Entonces, pero yo tenía la mocha en la mano y me iba para acá de trabajar. Entonces, a ver, me trató de pegar con el vaso. Entonces, yo me agaché y no le huí, me le acerqué bastante. Y dije, a ver, no te metas. Entonces, él me vio con esa arma en la mano y se vino para adentro, hermano. No, no. Yo pensaba que me iba a pegar, me iba a hacer algo, pero yo me iba a defender, hermano. Pecado no, pero yo me iba a defender. Porque si me descuido, me mata a mí, mata a la mamá y a él no le hacen nada. Entonces, pero ¿por qué cuando él me vio que yo le hablé así de cerca ya, él se vino para adentro mejor y se metió y se sentó ahí adentro? Pues yo sé, cuando una persona está mal en la cabeza así, no hace caso. Él hizo caso, hermano. Sí, yo lo mandé que viniera para adentro y él vino. no, Sí, puede ser que el demonio fue el que lo vio a usted, que Dios estaba con usted y que no podía hacer nada e hizo caso. E hizo caso y se sentó allá. Pero pues es lo que yo digo, que tenemos que estar todos muy cerca de Dios y sin pecado y pedirle que tenemos que ponerle los pies en la garganta a esos enemigos, hermano Toño. ¿Sí o no? sí. Así como se le fue, le dijo, a ver, no te metas, iba para allá y él fue y se sentó. Así tiene que ser. Y no es que y apuesto que usted no discutió mucho, apuesto que usted le dijo, a ver, no te metas y no dijo mucho. No, yo no le dije mucho, él hizo caso de una vez. Porque cuando uno se pone a alegar y alegar, ahí no está Dios. Que salgan de ahí, que no sé qué. Como a veces hace la hermana Natalia, no. El Señor les decía una sola vez,
Y esa voz iba con autoridad. Y si nosotros, Dios nos ha dado la potestad de reprenderlos, con una sola vez que les digamos, tienen que obedecer. Y si no obedecen con una vez, es porque toca arrodillarse y pedirle perdón al Señor y decirle que nos refuerce y que nos restaure la potestad de destronar las potestades de las tinieblas. Porque Sí. usted nunca encuentra cuando Jesús les mandaba que saliera, que él se agarraba a discutir con ellos. Les daba una orden y tenían que salir y ya. ¿Sí? ¿Sí es así o no es así? Así Sí es, es. hermano. Y así tenemos que tener eso en nuestra mente cuando en el nombre del Señor los conjuro, salgan de él y no vuelvan más. Así sea. Y no más. Y no más. En el caso, Y Dios hermana, está con en el, nosotros y habló al Espíritu Santo, esos demonios no se pueden resistir. hermana, cuando Jesús bajó del monte de la transfiguración, Ajá, hermano, ¿se le fue la voz? recuerda que había un muchacho endemoniado, se fue, de hecho cayó como muerto al suelo. Sí. No, sí, hermana, él los demonios se le fueron, pero Cristo tuvo que reprenderlo duro ahí. Recuerda, hermana. Él lo reprendió, le dijo, espíritu mudo e inmundo, sal de él. Esa fue la El palabra. asunto, Esa, creo que el, es. Ajá. el asunto es que los discípulos llegaron y dijeron, maestro, ¿cómo es que usted ha podido sacarlo y nosotros hemos hecho y estamos en ayuno y no hemos podido? ¿Ah? No estaban en ayuno. Nosotros también lo reprendimos, pero no nos hicieron caso. Y él dice, generación incrédula, ¿hasta cuánto es de estar con ustedes? Estos géneros salen solo con ayuno y oración. Amén. Amén. Entonces, Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos. Y preparémonos entonces para hacer esa Santa Cena, pero preparémonos en obediencia al principio, en oración por revelación y que sea Dios quien nos revele el día que la vamos a hacer. ¿Está bien? Amén. Amén. Para que sea por revelación y porque Él diga ya, ya han pasado las pruebas, ya están listos. Hagan la Santa Cena y haremos la Santa Cena para renovar pacto con Él cuando Él nos lo revele, cuando Él nos lo diga. Entonces, hermanos, gracias por asistir a esta reunión. Vamos a orar. Amado Padre en los cielos, me arrodillo ante tu presencia. Te doy las gracias por esa revelación que nos diste. Dijiste que estamos en la peor parte de Deuteronomio y en esta época tan peligrosa, pero también donde está brillando tanta luz sobre nosotros, no queremos devolvernos a Egipto. No queremos ser hallados fornicarios. No queremos que nos separes para siempre de la obra. Ten misericordia de nosotros, Padre. Y socórrenos, obediencia a tus mandamientos. Perdónanos y perdona a nuestros hijos aquí representados y perdona los que están más prisioneros. Perdónanos y libéranos.
Danos templanza, dominio propio. Y permite, Señor, que seamos como un Gabaón cuando Josué sacó los 5 reyes de la cueva y llamó a los líderes y a los principales del pueblo para que pusieran su pie en su garganta. Ayúdanos, Señor, porque vamos a seguir estudiando esa parte los miércoles, porque tú diste una organización acá y tú estás esperando, Señor. Seguramente que estás esperando el derramamiento pleno y que hayan más personas con nosotros, o será cuando entre los trabajadores de la hora 11ª, que puedan traerse los 70 ancianos para derivar responsabilidades y organización. Pero ahora que somos pocos, en los estudios que estamos haciendo y que continuaremos más adelante, dices que fueron los que tú organizaste al principio 3 frentes en la organización del Israel. Tu sencilla edición fueron 3 frentes. Y aquí en este grupo de habla hispana también has puesto 3 pilares, 3 frentes. Ayúdanos a entender y ayúdanos a ser fieles con estos poquitos, para que cuando vengan los más que vas a añadir a tu iglesia cada día, los que van a ser salvos, también se siga haciendo la organización dirigida por ti. Amén. Gracias por estar unidos aquí otra vez, todos reunidos. Ayúdanos, Señor. Dirige este grupo, que las puertas del Hades no permanezcan contra nosotros. Ayúdanos a levantar las normas cada día más y más, y donde estemos, en cualquier puesto que nos tenga, honrar y glorificar tu nombre, obedeciendo siempre la constante, el principio, levantando la norma, negándonos a nosotros mismos para hacer esa ofrenda pura de espíritu y de pensamiento, consagrada a ti, porque eso es lo que pide de nosotros, y si no damos eso, tú no te agradas de nosotros. Libera a nuestros hijos. Ayúdanos a vencer. Levántate, Señor, y ve con nuestros hijos y delante de nosotros, como saliste al frente de Israel. Cuando Moisés se decía, levántate, Señor, y ve delante de las huestes de Israel. Levántate y ve delante de nuestros hijos. Perdónalos y no los dejes pecar. Y llénalos de tu Santo Espíritu y de poder, para que pongan su pie en el cuello de los enemigos que los quieren atrapar, que los quieren esclavizar, que los quieren poner en manos del enemigo. Que podamos poner nuestro pie en su cuello, Señor, y sean derribados delante de nosotros y de nuestros hijos para siempre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Amén. Amén.